Si observas el reloj de la deuda en Times Square o consultas las cifras oficiales del Tesoro de Estados Unidos, verás un número que desafía la comprensión humana. Actualmente supera los 35 billones de dólares y avanza rápidamente hacia los 38 billones. Para poner eso en perspectiva, si apilaras 38 billones de billetes de $1 uno encima del otro, la pila no solo llegaría a la luna, sino que la sobrepasaría. Durante décadas, políticos y economistas han desestimado este número. Nos dijeron que los déficits no importan porque nos debemos el dinero a nosotros mismos, o que la deuda es manejable mientras la economía crezca. Trataron la deuda nacional como un marcador en un videojuego, un número alto que parece aterrador, pero que no tiene consecuencias reales. Pero en 2024, las matemáticas cambiaron. Hemos entrado en una nueva era de realidad fiscal donde la deuda ya no es solo un número. Es un depredador que está comenzando a consumir el presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense está gastando más en pagos de intereses sobre la deuda que en defensa nacional. Piensa en eso. Estamos gastando más para pagar a los tenedores de bonos del pasado que para equipar al ejército del presente. Estamos gastando más en intereses que en todo el programa de Medicaid. La factura de intereses por sí sola se acerca al $1 billón al año. Esto crea un fenómeno aterrador, conocido como la espiral de la deuda. En un hogar normal, si tienes demasiada deuda, recortas tus gastos, dejas de comer fuera, cancelas Netflix. Pero un gobierno no es un hogar. Una porción masiva del gasto del gobierno estadounidense es obligatoria. Seguridad social y Medicare. Estas son promesas hechas a una población que envejece y que no pueden romperse políticamente. Entonces, el gobierno no puede recortar el gasto. En cambio, para pagar los intereses de la deuda antigua, el gobierno tiene que emitir nueva deuda. Está pidiendo prestado de una nueva tarjeta de crédito para pagar el saldo mínimo mensual de la tarjeta de crédito antigua. Esto aumenta la deuda total, lo que aumenta los pagos de intereses el próximo año, lo que requiere aún más endeudamiento. Es un bucle de retroalimentación matemática que conduce a un crecimiento exponencial. La realidad aterradora es que no hay salida convencional de esta trampa. Solo existen 3 formas tradicionales de reducir una carga de deuda soberana de esta magnitud. Y 2 de ellas son políticamente imposibles en Estados Unidos hoy. La primera opción es la austeridad. Esto significa aumentos masivos de impuestos y recortes brutales de gastos. Para equilibrar el presupuesto y comenzar a pagar la deuda, el gobierno tendría que duplicar los impuestos sobre la renta o abolir el ejército estadounidense. Ninguna de esas cosas va a suceder. Cualquier político que proponga recortar los cheques de la seguridad social en un 30% comete suicidio político. Cualquier presidente que proponga una tasa impositiva del 70% es expulsado en una derrota aplastante. La economía estadounidense es adicta al gasto gubernamental. Desconectar el enchufe desencadenaría una gran depresión instantáneamente. Así que la austeridad está fuera de la mesa. La segunda opción es el incumplimiento. El gobierno podría simplemente subir al podio y decir que no vamos a pagar. Esto es lo que Argentina o Rusia han hecho en el pasado. Pero para Estados Unidos, el emisor de la moneda de reserva global, esta es la opción nuclear. Todo el sistema financiero global, cada banco, cada fondo de pensiones, cada contrato comercial, se construye sobre la base de que los bonos del Tesoro estadounidense no tienen riesgo. Si Estados Unidos incumple, el sistema bancario mundial colapsa de la noche a la mañana. El comercio se detiene. Las tarjetas de crédito dejan de funcionar. Sería un apocalipsis financiero. Así que el incumplimiento explícito también está fuera de la mesa. Eso deja solo una opción. La tercera opción, la opción que cada imperio en la historia
desde Roma hasta la Alemania de Weimar y la Gran Bretaña de posguerra, finalmente ha elegido. Es el camino de menor resistencia. Es el incumplimiento suave. No te niegas a pagar la deuda. Pagas cada centavo de ella, pero la pagas en una moneda que vale significativamente menos que cuando la pediste prestada. Imprimes la diferencia. Esto no es una teoría de conspiración. Es la política oficial, aunque tácita, del gobierno de Estados Unidos. Es un proceso de represión financiera diseñado para transferir riqueza de los ahorradores al Estado. El objetivo es mantener la tasa de interés sobre la deuda más baja que la tasa de inflación. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Hagamos las cuentas. Si el gobierno debe 30 billones de dólares y la inflación es del 5%, el valor real de esa deuda se reduce en un 5% cada año. En términos de poder adquisitivo, el gobierno acaba de borrar 1,5 billones de dólares de deuda en un solo año sin aumentar un solo impuesto ni recortar un solo programa. Los tenedores de bonos recuperan su dinero, pero ese dinero compra menos comestibles y menos casas, disfrazado como problemas de la cadena de suministro o inflación transitoria. Actualmente estamos siendo testigos de un cambio histórico en la política monetaria llamado dominancia fiscal. Durante 40 años, la Reserva Federal fue el amo. Aumentó las tasas de interés para combatir la inflación, incluso si eso perjudicaba a la economía. Hoy, el Tesoro es el amo. La deuda es tan alta que la Fed no puede aumentar las tasas de interés lo suficiente como para matar verdaderamente la inflación, porque hacerlo llevaría a la bancarrota al gobierno estadounidense. Si las tasas de interés llegaran al 10%, como lo hicieron en la década de 1980, los pagos de intereses sobre 38 billones de dólares serían de 3,8 billones de dólares al año, más que los ingresos fiscales totales del país. El gobierno colapsaría. Entonces, la Fed se ve obligada a tolerar una inflación más alta. Se ve obligada a mantener las tasas más bajas de lo que deberían estar. Se ve obligada a convertirse en un facilitador del gasto del Tesoro. La independencia del Banco Central está muriendo. Nos estamos moviendo hacia una era donde la máquina de imprimir dinero está permanentemente fusionada al presupuesto del gobierno. Esta es la crisis oculta. No es un colapso repentino. Es una ebullición lenta. El número de 38 billones de dólares seguirá subiendo. Llegará a 40 billones de dólares, luego a 50 billones. Pero el valor del dólar seguirá bajando. El gobierno está apostando a que puede inflar la deuda más rápido de lo que el mercado puede entrar en pánico. Es un acto de equilibrio peligroso. Si imprimen demasiado lento, la deuda los aplasta. Si imprimen demasiado rápido, desencadenan hiperinflación. Están tratando de enhebrar la aguja, ejecutando una inflación del 4 o 5% durante una década. Esto suena manejable, pero el efecto compuesto es devastador. Con una inflación del 5%, el valor de tus ahorros se reduce a la mitad en 14 años. Ese es el plan. Eliminar la mitad del valor de la deuda nacional y la mitad del valor de tus ahorros para mediados de la década de 2030. En la siguiente sección, desglosaremos los mecanismos específicos que utilizan para hacer esto. Explicaremos el control de la curva de rendimiento, la manipulación del IPC, índice de precios al consumidor, y cómo el sistema bancario se ve obligado a comprar deuda gubernamental que nadie más quiere. Veremos la mecánica de la gran transferencia de riqueza desde Main Street hasta Washington. Para entender cómo el gobierno planea hacer desaparecer 38 billones de dólares, no necesitas una bola de cristal. Solo necesitas un libro de historia. No estamos en territorio desconocido.
estamos repitiendo exactamente el manual económico utilizado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, la relación deuda-PIB de Estados Unidos alcanzó el 119%. El gobierno no la pagó con impuestos, no incumplió. Liquidó la deuda a través de tasas de interés reales negativas. Durante una década, la Reserva Federal limitó las tasas de interés al 2,5%, mientras que la inflación promedió más del 6%. Cada año, los tenedores de bonos perdieron el 3,5% de su poder adquisitivo. Esta fue una transferencia deliberada de riqueza de los ahorradores al Estado. Hoy, esta estrategia ha regresado, pero ha sido actualizada con 3 herramientas modernas, diseñadas para asegurar que no notes el robo hasta que sea demasiado tarde. Herramienta número 1. El comprador cautivo. En un mercado libre, si un gobierno tiene 38 billones de dólares en deuda y gasta de manera imprudente, los inversores exigirían una tasa de interés más alta para prestarle dinero. Dirían: eres un prestatario riesgoso, págame el 10%. Pero el gobierno estadounidense no puede permitirse el 10%. Entonces, manipula el mercado creando una audiencia cautiva a través de una compleja red de regulaciones bancarias como Basilea III y Dodd-Frank. El gobierno obliga a los bancos, compañías de seguros y fondos de pensiones a mantener bonos del Tesoro estadounidense. Los reguladores designan los bonos del Tesoro estadounidense como activos líquidos de alta calidad, HQLA. Los bancos están legalmente obligados a mantener estos activos para satisfacer sus ratios de cobertura de liquidez. No importa si los bonos pagan el 0,1% o si están perdiendo valor. Los bancos deben comprarlos para permanecer en el negocio. Esto crea demanda artificial. Obliga al sistema financiero a prestar dinero al gobierno a tasas reprimidas independientemente del riesgo. Tu fondo de pensiones no está comprando deuda gubernamental porque sea una buena inversión. La está comprando porque es ilegal no hacerlo. Herramienta número 2. La brújula rota. El sitio del IPC. Si quieres pagar menos a las personas, pero prometes pagarles según la inflación, la solución más fácil es redefinir la inflación. Los pagos de la Seguridad Social y los valores del Tesoro protegidos contra la inflación, TIPS, están vinculados al índice de precios al consumidor, IPC. Si el IPC es del 10%, el gobierno tiene que pagar un 10% más. Entonces, el gobierno tiene un incentivo de miles de millones de dólares para mantener bajo el IPC. Desde la década de 1980, la metodología para calcular el IPC ha sido silenciosamente reescrita para suprimir el número oficial. Introdujeron el sesgo de sustitución. La lógica es que si el precio del bistec sube, no comprarás bistec, comprarás hamburguesa. Por lo tanto, tu costo de vida no ha subido tanto como sugiere el precio del bistec. El IPC rastrea la hamburguesa, ignorando efectivamente el hecho de que tu nivel de vida ha bajado. Introdujeron ajustes hedónicos. Si un automóvil nuevo cuesta $5.000 más que el modelo antiguo, pero tiene mejores características de seguridad, el gobierno argumenta que el precio realmente no subió. El aumento de precio se ajusta hacia abajo porque la calidad es mayor. Estos trucos estadísticos le ahorraron al gobierno miles de millones. Si usamos la metodología de 1980 hoy, la inflación sería consistentemente el doble del número oficial. El gobierno te está engañando sobre el costo de tu propia supervivencia para salvar su presupuesto. Herramienta número 3. Dominancia fiscal. Finalmente tenemos la red de protección del Banco Central. Históricamente, la Reserva Federal era independiente. Su trabajo era proteger el dólar. Bajo la dominancia fiscal, la Fed pierde su independencia.
Su trabajo principal se convierte en mantener solvente al tesoro. Cuando naciones extranjeras como China o Japón dejan de comprar deuda estadounidense, lo cual han comenzado a hacer, la Fed interviene como el comprador de último recurso. Imprime dinero para comprar los bonos que nadie más quiere. Esto es flexibilización cuantitativa QE. Al comprar la deuda, la Fed suprime artificialmente el rendimiento. Esto mantiene asequible la factura de intereses del gobierno, pero inunda la economía con nuevos dólares. El resultado es que el mercado de valores sube, los bienes raíces suben y el precio de los activos se desconecta de la realidad. Esta es la burbuja de todo. Crea la ilusión de riqueza. Tu 401k se ve más alto. El valor de tu casa se ve más alto. Pero es un espejismo monetario. Tienes más dólares, pero esos dólares compran menos de lo que compraban. Hace 10 años, el gobierno está efectivamente pagando su deuda, diluyendo tu participación en el pastel. El veredicto. El gobierno estadounidense no va a incumplir, va a inflar, va a mantener las tasas de interés por debajo de la tasa real de inflación durante la próxima década. Este es el borrador silencioso. Si mantienes tu dinero en una cuenta de ahorros que gana el 4%, mientras la inflación real es del 8%, tú eres quien está pagando la deuda nacional. Tú eres la clase donante. La única forma de optar por salir de este sistema es poseer activos que el gobierno no puede imprimir. Hemos hablado de cómo el gobierno usa la inflación y la regulación para apoderarse silenciosamente de tu riqueza. Pero a veces el enfoque silencioso no es lo suficientemente rápido. Cuando un gobierno se vuelve verdaderamente desesperado, deja de ser sutil. Simplemente cambia la ley para hacer tuya su riqueza. En 1933, el gobierno de Estados Unidos hizo exactamente eso. Criminalizaron la propiedad del único activo que permitía a los ciudadanos protegerse de la inflación. Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102, confiscando el oro de cada ciudadano estadounidense bajo la amenaza de 10 años de prisión. En el próximo video, vamos a contar la historia completa, sin censura, de la gran confiscación de oro. Descubriremos los juicios secretos, las lagunas legales que los ricos usaron para escapar y el aterrador precedente legal que permite al presidente confiscar tu Bitcoin, oro y 401k durante una emergencia nacional. Hoy necesitas saber si tu caja fuerte está realmente segura. Dale like para mantener viva la señal y suscríbete para no perderte la historia de la prohibición del oro. Te veo en la bóveda. Hemos establecido que el gobierno está borrando la deuda, borrando el valor de tu dinero. Pero este proceso no está golpeando a todos por igual. De hecho, es el motor principal de la creciente desigualdad que está desgarrando a Estados Unidos. Para entender por qué, tenemos que revisar a un economista francés del siglo XVIII llamado Richard Cantillon. Observó un fenómeno que ahora se conoce como el efecto Cantillon. Se dio cuenta de que dónde entra el dinero nuevo en la economía importa. Cuando la Reserva Federal imprime $1 billón, no lo dejan caer desde helicópteros sobre Iowa. No envían un cheque a cada ciudadano. Lo inyectan en el sector financiero. Compran bonos de Goldman Sachs, JP Morgan y BlackRock. Estas instituciones obtienen el dinero nuevo primero. Lo obtienen a interés cero. Usan este efectivo gratuito para comprar activos, acciones, bienes raíces y compañías tecnológicas. Para cuando este dinero nuevo se filtra al trabajador promedio en forma de salarios, los precios ya han subido. Los ricos obtienen el dinero antes de la inflación. Los pobres obtienen el dinero después de la inflación. Esta es la razón por la cual, desde 2008, hemos visto una economía en forma de K. La clase propietaria de activos, el 10% superior,
Ha visto explotar su riqueza porque la Fed está inflando el valor de sus acciones y casas. La clase asalariada, el 90% inferior, ha visto colapsar su poder adquisitivo porque sus salarios no pueden seguir el ritmo del precio del alquiler y los comestibles. La deuda nacional está siendo efectivamente pagada, liquidando a la clase media estadounidense. El fin de la era sin riesgo. Esta dinámica está forzando un cambio fundamental en cómo debemos pensar sobre el ahorro. Durante los últimos 40 años, el consejo estándar era trabajar duro, ahorrar el 10% de tus ingresos, ponerlo en un banco y comprar bonos del gobierno. Esta era la cartera 60-40. Fue diseñada para un mundo donde el dinero mantenía su valor. En un mundo de dominancia fiscal, este consejo es un suicidio financiero. Si ahorras en efectivo, tienes garantizado perder. Si compras bonos del gobierno, tienes garantizado perder poder adquisitivo. Estamos entrando en una era de especulación forzada. Para simplemente preservar tu riqueza, te ves obligado a asumir riesgos. Tienes que comprar acciones, bienes raíces o criptomonedas solo para superar la devaluación de la moneda. El gobierno ha convertido toda la economía en un casino donde debes apostar para sobrevivir porque la opción segura, ahorrar, está siendo deliberadamente destruida. El juego final, las CBDC. Pero la herramienta final en el arsenal del gobierno aún no ha sido desplegada. Actualmente está siendo construida en el sótano de la Reserva Federal. Es la moneda digital del Banco Central, CBDC. Ahora mismo, la capacidad del gobierno para manipular la economía está limitada por el efectivo físico. Si la Fed establece tasas de interés negativas del 5% para eliminar la deuda más rápido, simplemente sacarías tu efectivo del banco y lo esconderías debajo de tu colchón para evitar la penalización. El efectivo físico es el control definitivo sobre el poder gubernamental. Te permite salir del sistema bancario. Una CBDC elimina esa salida. Si el dólar se vuelve puramente digital, la Reserva Federal obtiene control total. Pueden implementar tasas de interés negativas instantáneamente. Pueden deducir el 1% de tu saldo cada mes para obligarte a gastar. Pueden implementar fechas de vencimiento en el dinero, diciéndote que tu cheque de estímulo debe gastarse dentro de 30 días o desaparece. Esto no es ciencia ficción. Ya se está probando en China con el yuan digital. El dólar digital es la solución definitiva a la crisis de la deuda. Le da al Estado el poder de microgestionar la velocidad del dinero y confiscar riqueza con unas pocas líneas de código. La transición a una sociedad sin efectivo no se trata de conveniencia, se trata de control. Se trata de asegurar que no haya válvula de escape cuando la gran transferencia de riqueza se acelere. El veredicto: Estados Unidos está incumpliendo. Es un incumplimiento lento, educado y burocrático, pero es un incumplimiento no obstante. Los 38 billones de dólares nunca serán pagados en términos reales. Los ganadores serán aquellos que posean activos escasos. Bienes raíces, oro, Bitcoin, negocios rentables, cosas que no pueden imprimirse. Los perdedores serán aquellos que confíen en la moneda y las instituciones. El sueño americano de ahorrar tu camino hacia la prosperidad está muerto. Ahora estamos en el juego de la supervivencia de activos. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Algo que va más allá de las tasas de interés y los déficits presupuestarios. Estamos presenciando el fin de un orden monetario que ha durado medio siglo. Y cuando los órdenes monetarios colapsan, no lo hacen en silencio. Lo hacen con violencia económica, agitación social y realineamientos geopolíticos. Para entender hacia dónde nos dirigimos, necesitamos entender cómo llegamos aquí. Necesitamos retroceder al momento exacto en que Estados Unidos decidió que la deuda no importaba.
Ese momento llegó en 1971. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en la televisión nacional y anunció que Estados Unidos ya no convertiría dólares en oro. Esto se conoció como el shock de Nixon. Cerró la ventana del oro y terminó con el sistema de Bretton Woods, el marco monetario que había gobernado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bajo Bretton Woods, el dólar estaba respaldado por oro a $35 por onza. Otros países vinculaban sus monedas al dólar. Esto significaba que el gobierno estadounidense no podía imprimir dinero sin límite. Cada dólar en circulación estaba respaldado por una cantidad correspondiente de oro en Fort Knox. Este sistema imponía disciplina. Si el gobierno gastaba demasiado, otros países exigirían oro a cambio de sus dólares. Las reservas de oro se agotarían. El sistema colapsaría. Entonces, el gobierno tenía que equilibrar su presupuesto. Pero en la década de 1960, Estados Unidos estaba luchando dos guerras costosas: la guerra de Vietnam en el extranjero y la guerra contra la pobreza en casa. El presidente Lyndon Johnson quería tanto armas como mantequilla. Quería financiar el gasto militar masivo y programas sociales masivos simultáneamente sin aumentar los impuestos. Entonces, el gobierno comenzó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro. Para 1971, había más dólares en circulación que oro en las bóvedas. Francia, bajo Charles de Gaulle, se dio cuenta de esto. Comenzó a exigir oro a cambio de sus dólares. Otros países siguieron su ejemplo. Estados Unidos enfrentaba una corrida bancaria global. Nixon tuvo que elegir: o dejar de gastar o romper la promesa. Eligió romper la promesa. Cerró la ventana del oro y convirtió al dólar en una moneda fiduciaria. Una moneda respaldada no por un activo físico, sino por la confianza en el gobierno estadounidense. Al principio, esto pareció un desastre. La inflación se disparó. El precio del petróleo se cuadruplicó. La economía estadounidense entró en estanflación, una combinación tóxica de inflación alta y crecimiento económico bajo. Pero luego, algo notable sucedió. Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita. En 1974, el secretario del Tesoro William Simon voló a Riad y negoció un acuerdo secreto. Estados Unidos proporcionaría protección militar a Arabia Saudita. A cambio, Arabia Saudita vendería su petróleo solo en dólares estadounidenses. Más importante aún, Arabia Saudita reciclaría sus ganancias petroleras comprando bonos del Tesoro estadounidense. Este fue el nacimiento del sistema del petrodólar. De repente, cada país del mundo necesitaba dólares para comprar petróleo. El dólar ya no estaba respaldado por oro. Estaba respaldado por petróleo, el combustible de la economía global. Esto le dio a Estados Unidos un privilegio extraordinario. Podía imprimir dólares y el resto del mundo tenía que aceptarlos porque necesitaban esos dólares para comprar energía. Estados Unidos exportaba su inflación. Cuando la Fed imprimía dinero, no solo diluía el poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses, diluía el poder adquisitivo de cada persona en el planeta que tenía dólares. El sistema del petrodólar convirtió al dólar estadounidense en la moneda de reserva global. Hoy, aproximadamente el 60% de las reservas de divisas del mundo se mantienen en dólares. Aproximadamente el 90% del comercio de divisas involucra al dólar. El dólar no es solo la moneda de Estados Unidos, es la moneda del mundo. Y eso le da al gobierno estadounidense un superpoder. Puede pedir prestado en su propia moneda sin límite. Si Italia pide prestado demasiado, tiene que pagar en euros y eventualmente se queda sin compradores. Si Argentina pide prestado demasiado, tiene que pagar en dólares que no puede imprimir. Pero Estados Unidos pide prestado en dólares, una moneda que controla.
puede imprimir los dólares para pagar la deuda. Esto crea lo que el economista francés Valéry Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante. Estados Unidos puede vivir más allá de sus posibilidades indefinidamente porque el resto del mundo está dispuesto a financiar su déficit. Están dispuestos a prestar dinero a Estados Unidos a tasas de interés bajas porque necesitan dólares para el comercio y porque los bonos del Tesoro estadounidense son el activo más líquido y seguro del mundo. Pero este privilegio tiene un precio. Y ese precio ahora se está cobrando. El sistema del petrodólar funcionó durante 50 años porque el mundo confiaba en Estados Unidos. Confiaban en que Estados Unidos mantendría la inflación baja. Confiaban en que Estados Unidos no abusaría de su poder de imprimir dinero. Confiaban en que el dólar mantendría su valor. Esa confianza se está erosionando. Desde la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal ha impreso más de 1.908 billones de dólares. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno estadounidense gastó 5 billones de dólares en estímulo en solo 2 años. La oferta monetaria se expandió más rápido que en cualquier momento en la historia en tiempos de paz. Y el resto del mundo está tomando nota. China y Rusia han estado reduciendo silenciosamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense durante la última década. En 2011, China tenía más de 1,3 billones de dólares en bonos del Tesoro. Hoy tiene menos de 800.000 millones. China está diversificándose hacia el oro. Las compras de oro de China han sido masivas. El Banco Central chino ha estado acumulando oro a un ritmo récord. Rusia ha hecho lo mismo. En 2018, Rusia vendió casi todas sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y cambió sus reservas a oro y euros. Estos países se están preparando para un mundo donde el dólar ya no es supremo. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Pero no son solo China y Rusia. Los países de Oriente Medio, históricamente los pilares del sistema del petrodólar, están comenzando a aceptar otras monedas para el petróleo. Arabia Saudita, el arquitecto original del petrodólar, ahora está discutiendo la venta de petróleo en yuanes chinos. Los Emiratos Árabes Unidos están explorando acuerdos comerciales en rupias y yuanes. Brasil y Argentina han discutido la creación de una moneda común para el comercio sudamericano. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están explorando activamente alternativas al dólar para el comercio internacional. Estos no son países pequeños. Juntos representan más del 40% de la población mundial y aproximadamente el 25% del PIB global. Si logran crear un sistema comercial que evite el dólar, el privilegio exorbitante de Estados Unidos termina. Y cuando ese privilegio termina, Estados Unidos enfrenta una crisis existencial. Porque Estados Unidos ha construido toda su economía alrededor de la capacidad de pedir prestado barato. El gobierno estadounidense ha prometido beneficios de seguridad social y Medicare a 70 millones de baby boomers que se están jubilando ahora. Ha prometido pensiones a millones de empleados gubernamentales. Ha prometido pagar los intereses sobre 38 billones de dólares en deuda. Todas estas promesas se basan en la suposición de que Estados Unidos siempre podrá pedir prestado más dinero a tasas de interés bajas. Pero si el mundo deja de querer dólares, las tasas de interés subirán. Los inversores,
Extranjeros exigirán rendimientos más altos para compensar el riesgo de que el dólar se devalúe. Y cuando las tasas de interés suben, el costo de servicio de la deuda explota. Un aumento del 1% en las tasas de interés agrega 380.000 millones de dólares a la factura de intereses anual. Un aumento del 5% la duplica. En ese punto, el gobierno estadounidense enfrenta una elección imposible: incumplir la deuda, destruir los programas de derechos o imprimir dinero en una escala que desencadenaría hiperinflación, la arquitectura del colapso silencioso. Pero aquí está el secreto, que los funcionarios del gobierno no quieren que entiendas. No van a esperar a que llegue ese momento. Ya están implementando el plan de escape. Ya están ejecutando la estrategia de eliminación silenciosa. Y lo están haciendo a través de 3 mecanismos interconectados que están funcionando ahora mismo, en este momento. Mientras lees esto, estos mecanismos no aparecen en los titulares. No se debaten en el Congreso. Operan en las sombras del sistema financiero, rediseñando silenciosamente las reglas del dinero. El primer mecanismo es la represión de rendimiento. Este es el término técnico para obligar a los ahorradores a aceptar rendimientos por debajo de la inflación. Funciona así. El gobierno necesita pedir prestado 2 billones de dólares este año para financiar su déficit. En un mercado libre, tendría que ofrecer una tasa de interés atractiva para atraer compradores. Pero el gobierno no opera en un mercado libre. Opera en un mercado que controla. A través de la Reserva Federal, el gobierno compra sus propios bonos. Esto se llama monetización de la deuda. La Fed crea dinero de la nada y lo usa para comprar bonos del Tesoro. Esto mantiene artificialmente bajas las tasas de interés porque siempre hay un comprador garantizado. Al mismo tiempo, la inflación está erosionando el valor de esos bonos. Si un bono del Tesoro paga el 4%, pero la inflación real es del 7%. El tenedor del bono está perdiendo el 3% al año en términos reales. Esa pérdida del 3% es una transferencia de riqueza del prestamista al prestatario. Es un impuesto invisible sobre el capital y afecta desproporcionadamente a las personas mayores, a los jubilados, a cualquiera que dependa de ingresos fijos. Estas personas guardaron su dinero durante décadas creyendo que los bonos del gobierno eran seguros. Ahora están descubriendo que seguro significa que recuperarás tu capital, pero ese capital comprará la mitad de lo que compraba cuando lo invertiste. El segundo mecanismo es la manipulación de la curva de rendimiento. Normalmente, los bonos a largo plazo pagan tasas de interés más altas que los bonos a corto plazo porque hay más riesgo de mantener un bono durante 30 años que durante 3 meses. Esto se llama una curva de rendimiento normal. Pero cuando el gobierno está desesperado por reducir sus costos de endeudamiento, interviene para aplanar o invertir la curva de rendimiento. Lo hace a través de una política llamada control de la curva de rendimiento. La Reserva Federal anuncia que no permitirá que las tasas de interés a largo plazo suban por encima de un cierto nivel. Si los rendimientos comienzan a subir, la Fed entra y compra bonos hasta que los rendimientos vuelvan a bajar. Japón ha estado haciendo esto durante años. Mantuvo su tasa de interés a 10 años cerca de cero durante más de una década. El resultado es que el gobierno japonés puede pedir prestado casi gratis, pero los ahorradores japoneses no ganan nada con sus depósitos. La riqueza se transfiere de los ahorradores al gobierno. Estados Unidos aún no ha implementado oficialmente el control de la curva de rendimiento, pero las señales están ahí. Durante la pandemia, la Fed compró bonos del Tesoro en cantidades récord para evitar que los rendimientos se dispararan. Funcionarios de la Fed han discutido abiertamente el control de la curva de rendimiento como una herramienta política. Es solo cuestión de tiempo antes de que se convierta en política oficial. El tercer mecanismo es el más insidioso.
la reestructuración regulatoria del sistema bancario. Después de la crisis financiera de 2008, el gobierno aprobó una ola de nuevas regulaciones bancarias bajo el nombre de Dodd-Frank y Basilea III. Oficialmente, estas regulaciones fueron diseñadas para hacer que el sistema bancario fuera más seguro. En realidad, fueron diseñadas para convertir a los bancos en compradores cautivos de deuda gubernamental. Bajo las nuevas reglas, los bancos deben mantener una cierta cantidad de activos líquidos de alta calidad para cumplir con sus requisitos de capital. Y adivina qué activos califican como líquidos de alta calidad. Bonos del Tesoro estadounidense. No importa que esos bonos estén pagando rendimientos negativos ajustados por inflación. No importa que esos bonos estén perdiendo valor. Los bancos tienen que comprarlos porque la ley lo exige. Esto crea una demanda artificial masiva de deuda gubernamental. Garantiza que siempre habrá compradores para los bonos del Tesoro, incluso si los inversores privados huyen. Los bancos se han convertido en conductos a través de los cuales el gobierno se financia a sí mismo. Y los depositantes, las personas que mantienen su dinero en esos bancos, son los que en última instancia pagan el precio a través de tasas de interés más bajas en sus cuentas de ahorro. Estos tres mecanismos, represión de rendimiento, control de la curva de rendimiento y reestructuración regulatoria, forman la columna vertebral de la estrategia de eliminación de deuda. Juntos crean un sistema cerrado donde el gobierno puede pedir prestado cantidades ilimitadas de dinero a tasas de interés artificialmente bajas, mientras que los ahorradores y los tenedores de bonos absorben las pérdidas a través de la inflación. Es un sistema de extracción de riqueza disfrazado de política monetaria, y está funcionando exactamente como fue diseñado. Pero hay un problema. Este sistema solo funciona si la inflación permanece oculta. Si la inflación se vuelve demasiado obvia, demasiado dolorosa, la gente comienza a hacer preguntas. Comienzan a exigir salarios más altos, comienzan a sacar su dinero de los bancos y ponerlo en activos que conservan valor. Comienzan a perder la fe en la moneda. Y una vez que se pierde la fe, todo el sistema se desmorona. Por eso el gobierno está tan obsesionado con controlar la narrativa de la inflación. Por eso el índice de precios al consumidor ha sido tan cuidadosamente manipulado. Por eso los funcionarios del gobierno siguen insistiendo en que la inflación es transitoria, incluso cuando los precios siguen subiendo año tras año. Están tratando de comprar tiempo. Están tratando de mantener al público lo suficientemente tranquilo, el tiempo suficiente para inflar la deuda sin desencadenar un pánico. El colapso del contrato social. Lo que hace que esta estrategia sea tan peligrosa no es solo la mecánica económica, es la erosión del contrato social. Durante generaciones, a los estadounidenses se les dijo que si trabajaban duro, ahorraban su dinero y jugaban según las reglas, podrían retirarse con dignidad. Se les dijo que el gobierno honraría sus promesas. Se les dijo que el dólar mantendría su valor. Todas esas promesas se están rompiendo. Los jubilados que ahorraron durante 40 años están descubriendo que sus ahorros compran la mitad de lo que esperaban. Los trabajadores jóvenes están descubriendo que no pueden permitirse comprar una casa, porque los precios han sido inflados por décadas de dinero barato. La clase media está siendo vaciada, mientras los propietarios de activos se enriquecen. Esta no es una falla del sistema, es una característica del sistema. Es el resultado inevitable de un gobierno que ha prometido más de lo que puede, entregar y ha elegido la inflación como la forma de salir de sus promesas. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Esto no es solo un problema estadounidense, es un problema global, porque Estados Unidos no es el único país con deuda masiva y promesas imposibles. Japón tiene una relación deuda-PIB de más del 250%. Italia
está por encima del 150%. Francia, España, el Reino Unido, todos están profundamente endeudados. Todos están envejeciendo. Todos enfrentan la misma trampa demográfica. Demasiados jubilados, muy pocos trabajadores, demasiadas promesas, muy pocos ingresos fiscales. Y todos están siguiendo el mismo manual: reprimir las tasas de interés, inflar la deuda, transferir riqueza de los ahorradores al Estado. Estamos presenciando una carrera hacia el fondo a escala global. Cada banco central está tratando de devaluar su moneda más rápido que los demás. Cada gobierno está tratando de inflar su deuda antes de que su población se dé cuenta de lo que está sucediendo. Es una guerra monetaria silenciosa. Y las víctimas son las personas comunes que no entienden las reglas del juego. El papel de la tecnología en la gran eliminación. Pero la tecnología está cambiando el juego. Por primera vez en la historia, las personas tienen alternativas reales al sistema monetario tradicional. Bitcoin fue creado en 2009, justo después de la crisis financiera, como una respuesta directa al rescate bancario. Su creador anónimo, Satoshi Nakamoto, incorporó un mensaje en el primer bloque de Bitcoin: canciller al borde del segundo rescate para los bancos. Fue una declaración de intención. Bitcoin fue diseñado para ser lo opuesto al dinero fiduciario: escaso en lugar de infinito, descentralizado en lugar de controlado, transparente en lugar de manipulado. Solo habrá 21 millones de bitcoins. Ningún gobierno puede imprimirlos. Ningún banco central puede devaluarlos. Ningún político puede inflarlos. Durante años, Bitcoin fue descartado como una curiosidad, un juguete para libertarios y criptoanarquistas. Pero después de la pandemia, algo cambió. Cuando los gobiernos de todo el mundo imprimieron billones en estímulo, cuando la inflación comenzó a dispararse, cuando las tasas de interés reales se volvieron profundamente negativas, las personas comenzaron a buscar alternativas. Bitcoin comenzó a ser visto no como una apuesta especulativa, sino como un seguro contra la devaluación monetaria. Grandes instituciones comenzaron a comprarlo. Empresas públicas como MicroStrategy y Tesla pusieron Bitcoin en sus balances. Fondos de cobertura y oficinas familiares comenzaron a asignar capital. Incluso algunos bancos centrales comenzaron a explorarlo como una reserva de valor. El gobierno estadounidense está observando esto con creciente alarma, porque Bitcoin representa una amenaza existencial para el sistema del petrodólar. Si suficientes personas y países comienzan a usar Bitcoin como reserva de valor o medio de intercambio, el dólar pierde su monopolio. El gobierno pierde su capacidad de exportar inflación, pierde su capacidad de financiar déficits ilimitados, pierde el privilegio exorbitante. Por eso los funcionarios del gobierno han sido tan hostiles hacia las criptomonedas. Por eso han intentado regularlo hasta la muerte. Por eso hablan de prohibirlo en nombre de la lucha contra el lavado de dinero o el terrorismo. La verdadera razón no es el crimen, es el control. Es la preservación del poder monetario del Estado. Pero aquí está el problema para el gobierno. Bitcoin es resistente a la censura. No tiene sede central que cerrar. No tiene CEO que arrestar. Es una red descentralizada de computadoras repartidas por todo el mundo. Prohibirlo en un país simplemente lo empuja a otro. China lo prohibió. Bitcoin sobrevivió. India intentó prohibirlo. Bitcoin sobrevivió. Cada intento de suprimirlo solo ha demostrado su resiliencia. Y Bitcoin es solo el comienzo. Hay miles de criptomonedas ahora, cada una experimentando con diferentes modelos de gobernanza, privacidad y escalabilidad. Hay stablecoins vinculadas al dólar, pero emitidas por empresas privadas, no por el gobierno. Hay plataformas de finanzas descentralizadas donde las personas pueden prestar, pedir prestado e invertir sin bancos. La tecnología está creando un sistema financiero paralelo
que opera fuera del control del gobierno. Y eso aterroriza a los que están en el poder. Porque si las personas pueden optar por salir del sistema monetario tradicional, el gobierno pierde su capacidad de gravarlas silenciosamente a través de la inflación. Pierde su capacidad de rastrear y controlar cada transacción. Pierde su monopolio sobre el dinero. Por eso la próxima gran batalla no será sobre armas o petróleo, será sobre dinero. Será sobre quién controla el medio de intercambio. Será sobre si los gobiernos pueden mantener su monopolio sobre la creación de dinero o si la tecnología los hace obsoletos. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Volvamos al tema. La respuesta del gobierno a esta amenaza ya está en marcha. Es la moneda digital del Banco Central, la CBDC. Si Bitcoin es dinero descentralizado, la CBDC es su opuesto exacto. Dinero centralizado hasta el extremo. Es dinero programable, rastreable y controlable. Con una CBDC, el gobierno puede ver cada transacción que realizas. Puede imponer límites sobre en qué puedes gastar tu dinero. Puede congelar tu cuenta instantáneamente sin una orden judicial. Puede implementar tasas de interés negativas directamente en tu billetera digital, deduciendo automáticamente el 2% cada mes, para obligarte a gastar. Puede establecer fechas de vencimiento en tu dinero, asegurando que no puedas ahorrar. Puede vincular tu identidad digital a tu dinero, creando un sistema de crédito social donde el comportamiento disidente resulta en sanciones financieras. Esto no es distopía teórica. China ya lo está haciendo con el yuan digital. El gobierno chino puede rastrear cada transacción, bloquear compras de ciertos productos y castigar a los disidentes cortándoles el acceso al dinero. Y China no está sola. Más de 100 países están explorando o desarrollando activamente CBDCs. La Unión Europea está trabajando en el euro digital. El Reino Unido está trabajando en la libra digital. Y Estados Unidos, a pesar de su retórica sobre la libertad y la privacidad, está silenciosamente desarrollando el dólar digital. Los funcionarios del gobierno presentan las CBDCs como una mejora tecnológica. Dicen que hará que los pagos sean más rápidos y baratos. Dicen que ayudará a incluir financieramente a los no bancarizados. Dicen que hará que el sistema sea más seguro. Todas estas afirmaciones son técnicamente ciertas, pero se pierden el punto. El verdadero propósito de una CBDC no es la conveniencia, es el control. Es asegurar que cuando el gobierno necesite inflar la deuda, cuando necesite implementar represión financiera, cuando necesite confiscar riqueza, pueda hacerlo instantáneamente y sin resistencia. Una CBDC elimina el efectivo, que es la última forma de privacidad financiera. Elimina la capacidad de optar por salir del sistema bancario. Te encierra en un sistema donde cada dólar que posees puede ser monitoreado, controlado y confiscado con el clic de un botón. Y aquí está la jugada maestra. Una vez que el efectivo desaparece y todo el dinero es digital, el gobierno puede resolver el problema de la deuda de una manera que antes era imposible. Puede implementar lo que los economistas llaman un impuesto sobre el patrimonio en tiempo real. Imagina que te despiertas una mañana y descubres que el 10% de tu saldo bancario ha desaparecido. No hubo votación. No hubo debate. El gobierno simplemente anunció una contribución de emergencia para reducir la deuda nacional y automáticamente dedujo el 10% de cada cuenta bancaria en el país. Esto suena imposible, pero ya ha sucedido. En 2013, Chipre enfrentaba una crisis bancaria. El gobierno chipriota, con la bendición de la Unión Europea, confiscó hasta el 47,5%
de los depósitos bancarios que superaban los 100.000 euros. Lo llamaron un gravamen de estabilidad. En realidad, fue un robo legalizado. Los depositantes se despertaron y descubrieron que su dinero había sido tomado para rescatar a los bancos y al gobierno. No tuvieron voz. No tuvieron recurso. El dinero simplemente desapareció. Esto se conoce como un bail-in, en oposición a un rescate. En un rescate, el gobierno usa dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos. En un bail-in, el gobierno usa el dinero de los depositantes. Después de la crisis financiera de 2008, los reguladores de todo el mundo decidieron que los rescates eran políticamente insostenibles. La gente estaba furiosa de que sus impuestos se usaran para salvar a los banqueros. Entonces cambiaron las reglas. Ahora, en la mayoría de los países occidentales, incluido Estados Unidos, los bancos tienen autoridad legal para confiscar los depósitos de los clientes durante una crisis. Esto está codificado en la legislación. Está en la letra pequeña que nadie lee cuando abre una cuenta bancaria. Tu dinero en el banco no es realmente tuyo. Legalmente es un préstamo que le hiciste al banco. Y en una crisis, el banco puede decidir no devolvértelo. Con una CBDC, este proceso se vuelve aún más fácil. El gobierno ni siquiera necesita involucrar a los bancos. Puede acceder directamente a tu billetera digital y tomar lo que necesita. Puede hacerlo selectivamente, apuntando a los ricos primero para que sea políticamente aceptable. Puede hacerlo gradualmente, tomando el 1% al mes durante varios años para que no desencadene un pánico. Puede disfrazarlo como un impuesto temporal de emergencia que nunca termina. La eliminación de los 38 billones de dólares en deuda no requerirá un solo voto en el Congreso. Requerirá solo una serie de actualizaciones de software. El momento del colapso. Entonces, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo llega el momento de la verdad? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Pero podemos identificar los indicadores que señalarán que el sistema está llegando a su punto de ruptura. El primer indicador es el costo del servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos fiscales. Actualmente, Estados Unidos gasta aproximadamente el 15% de sus ingresos fiscales en pagos de intereses. Eso es manejable, aunque doloroso. Pero si ese número llega al 30%, el gobierno enfrenta una crisis de liquidez. Tiene que elegir entre pagar a los tenedores de bonos o pagar la seguridad social. Ambas opciones son políticamente imposibles. Entonces, el gobierno imprime. Y cuando imprime a esa escala, la inflación se acelera. Según las proyecciones actuales, alcanzaremos ese umbral del 30% en algún momento entre 2030 y 2035, asumiendo que las tasas de interés permanezcan donde están. Si las tasas de interés suben, ese momento llega antes. El segundo indicador es la demanda extranjera de bonos del Tesoro. Actualmente, los extranjeros poseen aproximadamente 7 billones de dólares en deuda estadounidense. Eso es aproximadamente el 25% del total. Si esa cifra comienza a caer rápidamente, si China, Japón y los países del Golfo comienzan a vender sus bonos del Tesoro en masa, el gobierno estadounidense pierde su comprador marginal. La Reserva Federal tendría que intervenir y monetizar la deuda directamente. Eso es cuando la inflación se vuelve incontrolable. Ya estamos viendo los primeros signos de esto. China ha estado vendiendo bonos del Tesoro constantemente. Japón, que alguna vez fue el mayor tenedor extranjero, ha estado vendiendo para defender el yen. Arabia Saudita está diversificándose hacia otras monedas. La demanda extranjera está disminuyendo. Y cuando desaparezca por completo, el juego termina. El tercer indicador es la velocidad del dinero. Este es un concepto que la mayoría de la gente no entiende, pero es crítico. La velocidad del dinero mide qué tan rápido circula el dinero
a través de la economía. Si imprimes $1 billón pero la gente lo guarda debajo del colchón, no causa inflación. Pero si la gente comienza a gastar ese dinero rápidamente porque teme que pierda valor, la velocidad aumenta y la inflación se dispara. Durante la última década, la velocidad del dinero ha estado cayendo. La gente ha estado ahorrando, no gastando. Eso es lo que ha permitido a la Reserva Federal imprimir billones sin desencadenar hiperinflación. Pero si la confianza en el dólar colapsa, si la gente comienza a deshacerse de sus dólares lo más rápido posible, la velocidad se dispara. Y cuando eso sucede, la inflación puede pasar del 5% al 50% en cuestión de meses. Eso es lo que sucedió en Weimar, Alemania. Eso es lo que sucedió en Zimbabue. Eso es lo que sucedió en Venezuela. No sucede gradualmente. Sucede de repente. El cuarto indicador es la respuesta política. Cuando la inflación se vuelve lo suficientemente dolorosa, la gente vota por soluciones radicales. Votan por populistas que prometen arreglar el sistema. Votan por candidatos que prometen cancelar la deuda, nacionalizar los bancos o volver al patrón oro. La historia muestra que las crisis monetarias conducen a la agitación política. Conducen a revoluciones, golpes de Estado y guerras. La República de Weimar colapsó y fue reemplazada por los nazis. La Unión Soviética colapsó después de décadas de inflación reprimida. Argentina ha pasado por ciclo tras ciclo de crisis monetaria y caos político. Estados Unidos no es inmune a esta dinámica. Si la clase media siente que el sistema está manipulado en su contra, si sienten que su riqueza está siendo robada por la inflación, votarán por cualquiera que prometa cambio. Y eso es cuando las cosas se vuelven verdaderamente impredecibles. Las opciones que quedan. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera de salir de esto sin colapso? Técnicamente, sí, pero requeriría una voluntad política que simplemente no existe. La solución real sería un retorno a la disciplina fiscal. El gobierno tendría que equilibrar su presupuesto. Tendría que reformar la seguridad social y Medicare para que sean sostenibles. Tendría que reducir el gasto militar. Tendría que aumentar los impuestos o recortar los beneficios o ambos. Tendría que dejar de prometer cosas que no puede pagar. Pero ningún político puede hacer campaña con esa plataforma y ganar. Cualquiera que diga la verdad sobre la deuda es castigado en las urnas. Entonces los políticos mienten. Prometen más beneficios, más gasto, menos impuestos. Patean la lata por el camino y esperan que el colapso suceda en el turno de otra persona. La otra solución sería un crecimiento económico masivo. Si la economía creciera al 5 o 6% al año, los ingresos fiscales aumentarían lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la deuda. Pero ese tipo de crecimiento requeriría reformas estructurales masivas. Desregulación, reforma fiscal, inversión en infraestructura, reforma educativa. Requeriría un compromiso de décadas con políticas que aumenten la productividad. Y requeriría que los políticos resistan la tentación de gastar el crecimiento en nuevos programas. Históricamente, eso no sucede. Cada vez que hay crecimiento, el gobierno lo gasta. La deuda nunca baja, solo sube más lento. Entonces, en ausencia de disciplina fiscal o crecimiento milagroso, solo queda la inflación. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El gobierno ha elegido el camino de menor resistencia. Ha elegido inflar la deuda. Ha elegido transferir riqueza de los ahorradores al Estado. Ha elegido romper sus promesas lentamente en lugar de repentinamente. Es un incumplimiento disfrazado de política. Es un robo disfrazado de estímulo. Es la destrucción del contrato social disfrazada de gestión económica responsable. ¿Cómo protegerte? Entonces, ¿qué haces si entiendes lo que está sucediendo?
¿cómo proteges tu riqueza en un sistema diseñado para confiscarla? La respuesta es simple en teoría, pero difícil en la práctica. Tienes que salir del sistema monetario tanto como sea posible. Tienes que poseer activos que el gobierno no puede imprimir y que son difíciles de confiscar. El primer activo es el oro. El oro ha sido dinero durante 5.000 años. Ha sobrevivido al colapso de cada imperio, cada moneda, cada sistema monetario. No puede ser impreso. No puede ser devaluado. No puede ser hackeado. El gobierno puede intentar confiscarlo, como lo hizo en 1933. Pero el oro físico es difícil de rastrear y difícil de tomar. Si lo mantienes en tu posesión, fuera del sistema bancario, es tuyo. El desafío con el oro es que es volátil a corto plazo y no genera ingresos. Pero como seguro a largo plazo, contra el colapso monetario, no tiene igual. El segundo activo es Bitcoin. Bitcoin es oro digital. Es escaso, descentralizado y resistente a la censura. A diferencia del oro, es fácil de transferir a través de fronteras. Puedes llevar $1.000 millones en Bitcoin en tu cabeza memorizando 12 palabras. No puedes hacer eso con el oro. El gobierno puede intentar regularlo o prohibirlo, pero no puede detenerlo. La red Bitcoin ha estado funcionando sin interrupción durante 15 años. Ha sobrevivido a prohibiciones, hackeos, colapsos de intercambios y ataques de gobiernos. Y cada año que sobrevive, se vuelve más fuerte. El desafío con Bitcoin es que es nuevo. Solo tiene 15 años. Ha sido probado a través de un colapso monetario completo. Pero para aquellos dispuestos a asumir el riesgo, ofrece una salida del sistema fiduciario que no existía antes. El tercer activo son los bienes raíces. La tierra y la propiedad son activos tangibles que no pueden ser impresos. Durante los periodos de inflación alta, los bienes raíces tienden a mantener su valor porque los precios de alquiler suben con la inflación. El desafío con los bienes raíces es que están sujetos a impuestos a la propiedad que pueden aumentar. Y si el gobierno se vuelve verdaderamente desesperado, puede imponer controles de alquiler o incluso confiscar propiedades. Pero históricamente, los bienes raíces han sido una de las mejores coberturas contra la inflación. El cuarto activo son las acciones de empresas productivas. Si posees una participación en una empresa que produce bienes o servicios reales, esa empresa puede aumentar sus precios con la inflación. Sus ganancias suben en términos nominales y el valor de tus acciones sube con ellas. El desafío es que no todas las empresas sobreviven a la inflación alta. Las empresas con mucha deuda sufren. Las empresas en industrias reguladas sufren. Pero las empresas con poder de fijación de precios, bajos niveles de deuda y activos tangibles tienden a hacerlo bien. El quinto activo, y quizás el más importante, son las habilidades. En un mundo de caos monetario, las habilidades que producen valor real son la forma más segura de riqueza. Si puedes cultivar alimentos, reparar cosas, construir cosas, curar personas, enseñar, estas habilidades tienen valor sin importar qué moneda esté en uso. No pueden ser confiscadas. No pueden ser infladas. Son tuyas. Y en un colapso verdadero, valen más que cualquier activo financiero. El juego final. Estamos viviendo en el final de un experimento monetario de 50 años. En 1971, el mundo abandonó el patrón oro y entró en la era del dinero fiduciario puro. Durante 50 años, ese experimento pareció funcionar. Las economías crecieron. El comercio se expandió. El nivel de vida aumentó. Pero todo se construyó sobre una base de deuda. Y ahora esa deuda se ha vuelto impagable. Estados Unidos debe $38 billones y esa cifra aumenta en 2 billones al año.
No hay forma de pagar esa deuda con impuestos. No hay forma de pagar esa deuda con crecimiento. La única forma de eliminarla es a través de la inflación. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El gobierno está silenciosamente eliminando la deuda, devaluando la moneda. Está transfiriendo riqueza de los ahorradores al Estado. Está rompiendo sus promesas sin admitirlo oficialmente. Este proceso no sucederá de la noche a la mañana. Tomará años, quizás décadas. Será gradual, burocrático y negado en cada paso del camino. Los funcionarios del gobierno dirán que la inflación es transitoria. Dirán que están haciendo todo lo posible para proteger el dólar. Dirán que los bonos del Tesoro siguen siendo seguros. Y técnicamente estarán diciendo la verdad. Los bonos del Tesoro son seguros en el sentido de que recibirás tu dinero de vuelta. Pero ese dinero comprará la mitad de lo que compra hoy. Esa es la gran eliminación. No es un incumplimiento, es una devaluación. No es un colapso, es una erosión. No es un robo, es un impuesto invisible. Y está sucediendo ahora mismo mientras lees esto. La pregunta no es si sucederá. La pregunta es qué tan rápido sucederá y quién será lo suficientemente inteligente como para protegerse antes de que sea demasiado tarde. La historia como prólogo. Si quieres entender el futuro, estudia el pasado. Porque lo que Estados Unidos está haciendo ahora no es nuevo. Es el patrón más antiguo de la historia humana. Cada imperio que alguna vez existió ha seguido el mismo camino. Roma comenzó con monedas de oro puro. A medida que el imperio se expandía y los costos aumentaban, los emperadores comenzaron a diluir las monedas. Agregaron cobre al oro. Redujeron el peso de las monedas. Para el siglo III después de Cristo, las monedas romanas contenían menos del 5% de plata. Los precios se dispararon. Los soldados exigieron pagos en oro real, no en monedas debilitadas. El comercio colapsó. El imperio se fragmentó. La caída de Roma no fue causada por bárbaros, fue causada por la devaluación monetaria. La misma historia se repitió en la Francia del siglo XVIII. El rey Luis XIV libró guerras costosas y construyó palacios extravagantes. Para financiar esto, el gobierno francés emitió cantidades masivas de papel moneda respaldado por nada. En 1720, el esquema de Mississippi de John Law colapsó, destruyendo la riqueza de miles de franceses. La inflación se disparó. El pueblo perdió la fe en el gobierno. 70 años después, la Revolución Francesa estalló. Los revolucionarios prometieron una nueva moneda, el assignat, respaldado por tierras confiscadas de la Iglesia. Menos cuestión de años, habían impreso tantos assignats que la moneda se volvió inútil. La inflación alcanzó niveles astronómicos. El caos condujo al terror, luego a Napoleón, luego a décadas de guerra. Todo comenzó con la devaluación monetaria. En el siglo XX vimos el ejemplo más dramático, la República de Weimar en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue aplastada por reparaciones de guerra imposibles. El gobierno alemán no podía pagar con impuestos, así que imprimió dinero. Al principio, la inflación fue moderada. Los precios subieron un 10, luego un 20, luego un 50%. La gente se quejó, pero la vida continuó. Luego, en 1923, algo se rompió. La confianza en el marco alemán colapsó. La gente comenzó a deshacerse de sus marcos lo más rápido posible. La velocidad del dinero explotó. Los precios comenzaron a duplicarse cada pocos días. Los trabajadores exigían que se les pagara 2 veces al día para que pudieran correr a las tiendas y comprar comida antes de que sus salarios perdieran valor. La gente llevaba dinero en carretillas. Los billetes se volvieron tan inútiles
que los niños jugaban con ellos en las calles. Los ahorros de toda una vida se evaporaron. La clase media fue destruida. Y en el caos y la desesperación que siguieron, los alemanes votaron por Adolf Hitler. El camino del marco alemán a los campos de concentración fue directo. Comenzó con la devaluación monetaria. Estados Unidos no es inmune a esta historia. De hecho, ya hemos tenido nuestra propia versión. Durante la Revolución Americana, el Congreso Continental emitió una moneda de papel llamada Continental. No estaba respaldada por oro ni plata. Estaba respaldada solo por la promesa de que algún día, después de que se ganara la guerra, sería redimible por valor real. Los británicos falsificaron continentales masivamente para sabotear la economía estadounidense. Pero incluso sin la falsificación, el Congreso imprimió tantos continentales que la moneda colapsó. Para 1781, los continentales no valían nada. De ahí viene la frase, no vale un continental. Los padres fundadores aprendieron la lección. Por eso la Constitución otorga al Congreso el poder de acuñar dinero, no de imprimirlo. Por eso el dólar estadounidense original estaba definido como una cantidad específica de oro y plata. Los fundadores entendieron que el dinero fiduciario sin restricciones siempre termina en colapso. Pero esa lección ha sido olvidada. O más exactamente, ha sido ignorada deliberadamente por una clase política que prefiere las soluciones fáciles a las difíciles. Es más fácil imprimir dinero que aumentar los impuestos. Es más fácil prometer beneficios que no puedes pagar que decirle a la gente la verdad. Es más fácil patear la lata por el camino que enfrentar el problema ahora. Y así, generación tras generación, la deuda ha crecido. Las promesas se han acumulado. Y ahora hemos llegado al punto donde las matemáticas ya no funcionan. El mito de la deuda sostenible. Los economistas modernos te dirán que estoy siendo alarmista. Te dirán que la deuda es sostenible siempre que la economía crezca. Te dirán que Japón tiene una relación deuda-PIB mucho más alta y no ha colapsado. Te dirán que Estados Unidos es diferente porque el dólar es la moneda de reserva global. Todos estos argumentos son técnicamente correctos, pero fundamentalmente engañosos. Sí, Japón tiene más deuda que Estados Unidos como porcentaje del PIB. Pero la deuda de Japón es principalmente propiedad de ciudadanos japoneses. Estados Unidos debe billones a extranjeros que pueden vender en cualquier momento. Japón tiene una balanza comercial positiva. Estados Unidos tiene un déficit comercial masivo. Japón tiene una población que ahorra. Estados Unidos tiene una población que gasta. Las situaciones no son comparables. Sí, el dólar es la moneda de reserva global. Pero ese estatus no es permanente. La libra esterlina británica fue la moneda de reserva global durante 200 años, hasta que dejó de serlo. El cambio sucedió rápidamente, en el transcurso de una década después de la Segunda Guerra Mundial. Un día, la libra era suprema. Al día siguiente, el dólar la había reemplazado. La historia muestra que el estatus de moneda de reserva puede cambiar. Y cuando cambia, cambia rápido. Y sí, la economía podría crecer lo suficientemente rápido como para que la deuda sea manejable. Pero eso requeriría reformas que nadie está dispuesto a hacer. Requeriría aumentos masivos en la productividad. Requeriría innovación tecnológica a una escala que no hemos visto en décadas. Requeriría una población joven y en crecimiento. Estados Unidos tiene una población que envejece y una tasa de natalidad en declive. Los boomers se están jubilando. La generación X es demasiado pequeña para llenar el vacío. Los millennials y la generación Z están cargados con deudas estudiantiles y no pueden permitirse tener hijos. Las matemáticas demográficas son brutales.
Entonces, cuando los economistas te dicen que la deuda es sostenible, lo que realmente están diciendo es que es sostenible bajo supuestos que probablemente no se cumplirán. Están apostando a que la tecnología nos salvará, o que los extranjeros seguirán prestándonos dinero para siempre, o que de alguna manera descubriremos la voluntad política para hacer reformas dolorosas. Están apostando contra la historia. Y la historia tiene un registro perfecto, la dimensión geopolítica. Pero hay otra capa en esto, que es aún más peligrosa. La eliminación de la deuda estadounidense no está sucediendo en el vacío. Está sucediendo en un momento de competencia geopolítica intensificada. China está ascendiendo. Rusia está resurgiendo. El orden global que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial está siendo desafiado. Y el arma principal en ese desafío es monetaria. China ha estado construyendo una infraestructura financiera alternativa durante 2 décadas. Ha creado el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, CIPS, para rivalizar con SWIFT. Ha establecido el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para rivalizar con el Banco Mundial. Ha firmado acuerdos de intercambio de divisas con docenas de países, permitiéndoles comerciar en yuanes en lugar de dólares. Ha estado acumulando oro masivamente, preparándose para el día en que el yuan pueda estar parcialmente respaldado por oro. Rusia ha sido aún más agresiva. Después de que Estados Unidos lo sancionara en 2014 por la anexión de Crimea, Rusia comenzó a desdolarizarse deliberadamente. Vendió sus bonos del tesoro, cambió sus reservas a oro y euros, comenzó a liquidar el comercio de petróleo en otras monedas. Cuando Estados Unidos congeló las reservas rusas del Banco Central en 2022 después de la invasión de Ucrania, envió una señal escalofriante a todos los demás países. El mensaje fue claro. Si mantienes tus reservas en dólares, Estados Unidos puede confiscarlas en cualquier momento por razones políticas. Esto aceleró la tendencia de desdolarización. Países de todo el mundo comenzaron a preguntarse si sus reservas de dólares eran realmente seguras. Comenzaron a diversificarse hacia el oro, hacia otras monedas, hacia cualquier cosa que no pudiera ser congelada por un decreto estadounidense. Esto crea un círculo vicioso. A medida que los países se alejan del dólar, la demanda de bonos del Tesoro estadounidense cae. Eso obliga a la Reserva Federal a comprar más bonos. Eso crea más inflación. Eso hace que más países quieran alejarse del dólar. El ciclo se refuerza a sí mismo. Y en algún momento alcanza un punto de inflexión. El privilegio exorbitante se convierte en una maldición exorbitante. Porque una vez que el mundo deja de querer dólares, Estados Unidos tiene que vivir dentro de sus posibilidades. Tiene que equilibrar su presupuesto. Tiene que pagar por sus importaciones con exportaciones reales. Tiene que competir como una nación normal, no como el emisor de la moneda de reserva global. Ese ajuste será brutal. Significará un nivel de vida más bajo. Significará menos gasto militar. Significará menos influencia global. Significará el fin del imperio estadounidense tal como lo conocemos. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Los imperios en declive no se van tranquilamente. Luchan, libran guerras para preservar su posición. La historia está llena de ejemplos. Gran Bretaña libró 2 guerras mundiales tratando de aferrarse a su imperio. España libró guerras durante un siglo tratando de preservar su posición después de que su oro del Nuevo Mundo se agotara. Roma libró guerras civiles interminables mientras colapsaba. La pregunta no es si Estados Unidos luchará para preservar el sistema del petrodólar. La pregunta es contra quién luchará y qué tan lejos llegará. Ya estamos viendo los primeros signos.
Las tensiones con China sobre Taiwán están aumentando. Las tensiones con Rusia sobre Ucrania han estallado en guerra. Las tensiones con Irán sobre el petróleo del Golfo son constantes. Todas estas son, en su núcleo, disputas sobre el orden monetario global. Son sobre quién controla los recursos que respaldan las monedas. Son sobre quién establece las reglas del comercio internacional. Son sobre quién tiene el privilegio exorbitante. El reloj corre. Entonces, aquí estamos. Estados Unidos debe 38 billones de dólares. Esa cifra aumenta en más de 5.000 millones de dólares cada día. Los pagos de intereses han superado el gasto de defensa. La Reserva Federal está atrapada entre la inflación y la insolvencia gubernamental. Los extranjeros están vendiendo bonos del Tesoro. La clase media está siendo vaciada. El contrato social se está rompiendo. Y el gobierno ha elegido su estrategia. Inflación. Van a imprimir. Van a reprimir las tasas de interés. Van a manipular las estadísticas. Van a forzar a los bancos a comprar deuda. Van a construir una moneda digital para asegurar que no puedas escapar. Van a transferir riqueza de los ahorradores al Estado a una escala que hará que el rescate bancario de 2008 parezca trivial. Y van a hacerlo lentamente, silenciosamente, burocráticamente, para que cuando finalmente te des cuenta de lo que ha sucedido, sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los 38 billones de dólares no van a ser pagados. Van a ser eliminados. No con un incumplimiento, no con un colapso, sino con una devaluación lenta y constante de la moneda durante la próxima década. Para 2035, esos 38 billones de dólares seguirán existiendo en los libros. Pero en términos de poder adquisitivo, valdrán la mitad de lo que valen hoy. Tal vez menos. Y tus ahorros, tu pensión, tu seguridad social, todo lo que está denominado en dólares, habrán perdido la mitad de su valor también. Esa es la gran eliminación. Es el mayor robo de riqueza en la historia humana. Y está sucediendo a plena vista. La única pregunta es si lo verás venir. Hemos discutido cómo el gobierno usa la inflación y el control digital para apoderarse lentamente de tu riqueza. Pero la historia muestra que cuando un gobierno se vuelve verdaderamente desesperado, deja de ser sutil. Deja de pedir, simplemente toma. En 1933, el gobierno de Estados Unidos, la tierra de los libres, hizo exactamente eso. Criminalizaron la propiedad del único activo que permitía a los ciudadanos protegerse de la inflación. Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102, confiscando el oro de cada ciudadano estadounidense bajo la amenaza de 10 años de prisión. En el próximo video vamos a contar la historia completa, sin censura, de la gran confiscación de oro. Descubriremos los juicios secretos, las lagunas legales que los ricos usaron para escapar y el aterrador precedente legal que permite al presidente confiscar tu Bitcoin, oro y 401k durante una emergencia nacional hoy. Necesitas saber si tu caja fuerte está realmente segura. Dale like para mantener viva la señal y suscríbete para no perderte la historia de la prohibición del oro. Te veo en la bóveda, la ilusión de la recuperación. Pero antes de que terminemos, necesitamos abordar el argumento más común que escucharás de los defensores del sistema. Te dirán que Estados Unidos siempre ha tenido deuda alta y siempre ha encontrado la manera de salir de ella. Te señalarán el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la deuda era del 119% del PIB y el país no colapsó. Te dirán que la innovación estadounidense, el espíritu emprendedor y el dinamismo económico siempre han salvado el día. Te dirán que esta vez no es diferente. Pero esta vez es diferente. Y la diferencia es demográfica.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la población más joven y de más rápido crecimiento del mundo desarrollado. El baby boom estaba comenzando. Millones de soldados regresaban a casa, formando familias, comprando casas, iniciando negocios. La fuerza laboral se expandía. La relación de trabajadores a jubilados era de 16:1. 16 trabajadores pagaban impuestos para apoyar a cada jubilado. Hoy, esa relación es de 3:1. Y para 2035 será de 2:1. 2 trabajadores tendrán que apoyar a cada jubilado. Las matemáticas simplemente no funcionan. No hay forma de que 2 trabajadores puedan generar suficientes impuestos para pagar la seguridad social, Medicare y los intereses de la deuda para una persona jubilada, mientras también mantienen a sus propias familias. Algo tiene que ceder. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el único país industrial importante que no había sido bombardeado hasta quedar en ruinas. Europa estaba destruida. Japón estaba destruido. China estaba en guerra civil. Estados Unidos tenía un monopolio sobre la manufactura global. Podía exportar a todo el mundo. Tenía superávits comerciales masivos. El dinero fluía hacia Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos tiene déficits comerciales masivos. El dinero fluye hacia afuera. Estados Unidos importa más de lo que exporta. Vive del crédito. La situación es exactamente opuesta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era un acreedor neto. El mundo le debía dinero a Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos es el mayor deudor neto del mundo. Le debe dinero al mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estaba respaldado por oro y Estados Unidos tenía la mayor parte del oro del mundo. Hoy, el dólar está respaldado por nada, excepto la confianza, y esa confianza se está erosionando. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía tasas de ahorro del 20%. Las familias ahorraban, invertían, construían capital. Hoy, la tasa de ahorro personal ronda el 3%. Las familias están endeudadas. No están construyendo capital. Lo están consumiendo. Entonces, cuando alguien te dice que Estados Unidos salió de la deuda después de la Segunda Guerra Mundial y puede hacerlo nuevamente, están comparando manzanas con naranjas. Las condiciones estructurales son completamente diferentes. No solo diferentes, opuestas. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, era un país joven, dinámico, en crecimiento, acreedor, con superávits comerciales y una moneda respaldada por oro. Estados Unidos hoy es un país que envejece, estancado, deudor, con déficits comerciales y una moneda respaldada por nada más que hábito. La comparación no solo es inexacta, es engañosa. El factor tecnológico. Pero dirán los optimistas, ¿qué hay de la tecnología? ¿No podría la inteligencia artificial, la biotecnología, la energía renovable o alguna otra innovación desencadenar un boom de productividad que resuelva el problema de la deuda? En teoría, sí. Si la productividad se dispara, los ingresos fiscales se disparan y la deuda se vuelve manejable. Pero hay 2 problemas con este argumento. Primero, los aumentos de productividad impulsados por la tecnología tienden a beneficiar desproporcionadamente al capital sobre el trabajo. La automatización reemplaza trabajadores. La inteligencia artificial reemplaza trabajadores de cuello blanco. Esto aumenta las ganancias corporativas, lo cual es bueno para los accionistas, pero no aumenta los ingresos fiscales tanto como necesitarías porque las corporaciones son expertas en evitar impuestos. Y no aumenta los salarios, lo que significa que la clase trabajadora no se beneficia. De hecho, puede empeorar su situación. Entonces la tecnología podría aumentar el PIB sin resolver el problema fiscal. Segundo, las revoluciones tecnológicas toman tiempo. La revolución industrial tomó un siglo para desarrollarse completamente. La revolución informática tomó décadas.
Incluso si estamos al borde de una revolución de IA que transforma la economía, esa transformación no sucederá lo suficientemente rápido como para evitar la crisis de la deuda. La deuda está creciendo exponencialmente ahora. Los pagos de intereses están explotando ahora. La crisis demográfica está sucediendo ahora. No tenemos décadas para esperar a que la tecnología nos salve. Tenemos años, tal vez solo unos pocos años, antes de que el sistema alcance el punto de ruptura. Y hay un tercer problema que nadie quiere discutir. La tecnología podría en realidad empeorar la crisis, porque si la IA realmente comienza a desplazar a millones de trabajadores, esos trabajadores exigirán apoyo gubernamental. Exigirán ingreso básico universal, reciclaje, atención médica. El gasto gubernamental aumentará, no disminuirá. La presión sobre el presupuesto se intensificará. La tecnología podría acelerar la crisis en lugar de resolverla. La psicología del colapso. Pero quizás el factor más importante y el más impredecible es la psicología. Las monedas fiduciarias son, en última instancia, construcciones psicológicas. Funcionan porque la gente cree en ellas. El dólar tiene valor porque todos están de acuerdo en que tiene valor. No hay nada físico que lo respalde. Es solo papel, o más exactamente, solo dígitos en una computadora. Su valor existe completamente en la mente colectiva. Y eso significa que puede desaparecer tan rápido como apareció. La historia está llena de ejemplos de colapsos monetarios que sucedieron mucho más rápido de lo que nadie esperaba. La hiperinflación de Weimar se aceleró en cuestión de meses. El colapso del rublo ruso en 1998 sucedió en semanas. La crisis del peso argentino en 2001 sucedió casi de la noche a la mañana. Estos colapsos no fueron graduales, fueron no lineales. Estaban burbujeando bajo la superficie durante años. Luego, de repente, alcanzaron un punto de inflexión y explotaron. El punto de inflexión es cuando suficientes personas pierden la fe en la moneda al mismo tiempo. Cuando eso sucede, todos corren hacia las salidas simultáneamente. Todos tratan de deshacerse de su dinero lo más rápido posible. Y porque todos lo están haciendo al mismo tiempo, el valor de la moneda colapsa. Es una profecía autocumplida. El miedo al colapso causa el colapso. Nadie puede predecir exactamente cuándo alcanzaremos ese punto de inflexión psicológico. Podría ser mañana. Podría ser en 10 años. Pero sabemos que cuanto más tiempo continúe la inflación, cuanto más obvio se vuelva que el gobierno está devaluando deliberadamente la moneda, más cerca llegamos a ese punto. Y sabemos que cuando llegue, sucederá rápido. No habrá tiempo para reaccionar. No habrá tiempo para mover tu dinero a activos seguros. Para cuando te des cuenta de lo que está sucediendo, los controles de capital estarán en su lugar. Los bancos estarán cerrados. Tu dinero estará atrapado. Por eso la preparación tiene que suceder ahora, mientras todavía hay tiempo. Por eso necesitas entender lo que está sucediendo ahora, mientras la información todavía está disponible. Por eso necesitas actuar ahora, mientras todavía tienes opciones. Porque la ventana se está cerrando. Cada mes que pasa, el gobierno pone en marcha otro mecanismo de control. Cada mes que pasa, se vuelve más difícil mover tu riqueza fuera del sistema. Cada mes que pasa, más personas se despiertan a lo que está sucediendo y compiten por los mismos activos escasos. Los primeros en moverse tienen la ventaja. Los últimos en moverse quedan atrapados. La responsabilidad moral. Y hay una dimensión moral en esto que no puede ser ignorada. Lo que el gobierno está haciendo no es solo económicamente destructivo, es moralmente incorrecto. Es una violación del contrato social. Cuando le pides a alguien que trabaje, que ahorre, que posponga la gratificación, que construya para el futuro,
Le estás pidiendo que confíe en que el sistema honrará su esfuerzo. Le estáis pidiendo que crea que el dinero que gana hoy valdrá algo mañana. Cuando el gobierno deliberadamente destruye el valor de ese dinero a través de la inflación, está rompiendo esa confianza. Está robando el producto del trabajo de la gente. Está castigando el comportamiento responsable y recompensando el comportamiento imprudente. Está destruyendo los incentivos que hacen que una sociedad funcione. Y el daño no es solo económico, es social. La inflación destruye la cohesión social, crea resentimiento, fomenta la lucha de clases. Cuando la gente ve que su nivel de vida está cayendo, mientras los ricos se hacen más ricos, pierden la fe en el sistema, pierden la fe en la democracia, pierden la fe en el capitalismo. Se vuelven hacia soluciones radicales. Se vuelven hacia populistas, demagogos, extremistas que prometen derribar el sistema y empezar de nuevo. Esto es lo que sucedió en Weimar. Esto es lo que sucedió en Argentina. Esto es lo que sucedió en Venezuela. La inflación no solo destruye la riqueza, destruye la civilización. Y los arquitectos de esta política lo saben. Entienden la historia. Entienden las consecuencias. Pero lo están haciendo de todos modos porque no tienen otra opción. Han quedado atrapados en una trampa de su propia creación. Han prometido demasiado. Han gastado demasiado. Han pedido prestado demasiado. Y ahora no tienen salida excepto la inflación. Están apostando a que pueden gestionarla, controlarla, mantenerla dentro de límites aceptables. Están apostando a que pueden inflar la deuda sin desencadenar hiperinflación. Están apostando a que pueden transferir riqueza de los ahorradores al Estado sin desencadenar una rebelión. Están apostando a que pueden mantener la confianza en el dólar incluso mientras lo devalúan. Es una apuesta enorme. Y si pierden, todos perdemos. El camino por delante. Entonces, ¿qué viene después? Si entiendes lo que está sucediendo, si ves el juego que se está jugando, ¿cómo navegas por los próximos 10 años? La respuesta depende de tu situación, tu edad, tu tolerancia al riesgo. Pero hay algunos principios generales que se aplican a todos. Primero, sal de la deuda tanto como sea posible. En un entorno inflacionario, la deuda puede ser tu amiga si está en un activo que se aprecia. Una hipoteca de tasa fija en bienes raíces es buena porque estás pidiendo prestado en dólares de hoy y pagando en dólares devaluados de mañana. Pero la deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, es mortal porque estás pagando intereses sobre dinero que usaste para comprar activos que se deprecian. Elimina la deuda mala. Mantén solo la deuda buena. Segundo, minimiza tu exposición a activos denominados en dólares. Esto significa cuentas de ahorro, bonos, cualquier cosa que te pague en dólares futuros. Esos dólares futuros valdrán menos. Muévete hacia activos reales. Acciones, bienes raíces, metales preciosos, criptomonedas, cosas que no pueden ser impresas. Tercero, diversifica geográficamente si puedes. No pongas todos tus activos en un solo país. Si tienes los medios, considera tener propiedades o inversiones en múltiples jurisdicciones. Si el dólar colapsa, no quieres que el 100% de tu riqueza esté denominada en dólares y sujeta a la ley estadounidense. Cuarto, desarrolla habilidades y relaciones que tengan valor en cualquier entorno económico. Aprende a hacer cosas. Construye una red de personas en las que puedas confiar. En un colapso verdadero, el capital social vale más que el capital financiero. Quinto, mantente informado. El conocimiento es poder. Cuanto más entiendas sobre cómo funciona el sistema monetario, mejor podrás protegerte. Lee historia. Lee economía. Presta atención a lo que los bancos centrales están haciendo, no a lo que están diciendo.
Observa los flujos de capital. Observa los precios del oro. Observa los rendimientos de los bonos. Los mercados te dirán la verdad, mucho antes de que lo hagan los políticos. Sexto, y quizás lo más importante, no entres en pánico. El pánico conduce a malas decisiones. Conduce a vender en el fondo, comprar en la cima, perseguir modas. Conduce a perder tu dinero. Si entiendes lo que está sucediendo, si tienes un plan, si estás preparado, no necesitas entrar en pánico. Puedes observar el caos con calma, porque sabes que has tomado medidas para protegerte. La gran eliminación de los 38 billones de dólares en deuda no es una teoría de conspiración. No es alarmismo, es matemáticas, es historia. Es la realidad inevitable de un gobierno que ha vivido más allá de sus posibilidades durante demasiado tiempo. Va a suceder. La única pregunta es si estarás preparado cuando suceda.